pocos problemas en la historia argentina han suscitado tanto debate a nivel historiográfico como los orígenes del peronismo, ¿sí? En lo que sí vamos a recoger algunas de estas principales interpretaciones que lógicamente están teñidas también de una fuerte impronta de participación política por parte de estos intelectuales, ¿sí? Y fundamentalmente están vinculadas también con el contexto político en que fueron elaboradas. Bien, comenzaremos entonces con la primera, más tradicional de estas interpretaciones, que pertenece a Gino Germani, ¿sí? Un intelectual de origen italiano, un personaje muy importante a nivel académico en la Argentina, ¿sí? Fue el responsable el creador de la carrera de sociología en la Universidad de Buenos Aires, allá hacia fines de la década del 50. Estuvo en su momento exiliado durante el peronismo y retornó a la Universidad de Buenos Aires luego del golpe de la Revolución Libertadora. En ese marco, sí, allá por 1962, escribió un libro, sí, muy famoso que se llama Política y Sociedad en una época de transición, en la cual básicamente lo que busca discutir o lo que se problematiza es cómo se produjo la transición en la Argentina desde una época, cómo se produjo la transición en la Argentina hacia una sociedad moderna, ¿sí? Cómo se produjo esa modernización. Y en ese sentido, él va a decir que es una modernización, un proceso que se dio en forma anómala, ¿sí? ¿Por qué se dio en forma anómala? Bueno, porque en realidad lo que se produjo, ¿sí? De alguna manera su reflexión parte desde los años 30, ¿sí? Desde el contexto de la década infame y del naciente proceso de industrialización por sustitución de importaciones. En ese contexto, él establece la existencia a nivel sociológico de una fractura muy clara a nivel de la clase obrera, entre dos componentes, una vieja clase obrera y una nueva clase obrera. La vieja clase obrera, compuesta mayormente, según Germani, por inmigrantes, ¿sí? Con tradiciones políticas propias, es decir, de formación socialista, formación comunista, esto es, formaciones clasistas, ¿sí? Con identidad autónoma a nivel político, muy vinculada a los centros urbanos, ¿sí? Y con participación activa a nivel político. Del otro lado, la nueva clase obrera, dice Germani, es todos aquellos integrantes provenientes de los sectores rurales que frente a la crisis que se dio en los años 30 migraron hacia las ciudades. Esta nueva clase obrera, a diferencia de la vieja, no posee una identidad política formada, ¿sí? Es políticamente heterónoma, ¿sí? No autónoma, no está claramente vinculado a los centros urbanos, ¿sí? Y constituye desde el punto de vista de Germani una masa en disponibilidad, dice en esos términos, para todo tipo de proyectos autoritarios. En este caso, entonces, el peronismo para Germani sería la forma en que esas masas de nueva clase obrera se identifican con un líder carismático, un líder paternalista, ¿sí? Lógicamente un líder autoritario, que sería Perón, ¿sí? Es Perón el vértice de esta integración de esas masas a la política, y es una integración claramente anómala, dice Germani, porque estas masas no tienen una identidad política formada. Es por eso que son proclives a escuchar, y seguir a un líder que se comporta con ellas en forma paternalista. Ese sería un poco, el molde, la interpretación que hace Germani respecto del peronismo, ¿sí? Claramente hay una afiliación del peronismo con los procesos contemporáneos europeos, en realidad de una década anterior, que son los procesos del fascismo y del nazismo, ¿sí? Esta idea de un líder autoritario que logra cooptar a masas que son de tradiciones políticas prácticamente inexistentes y que no representan un papel activo a nivel político en ese proceso. Esta lectura, ¿sí? De masas inertes en forma política y por otro lado un líder con gran importancia a nivel de cooptación de esas masas, es esta misma clave, de alguna manera también es seguida por otro tipo de interpretaciones contemporáneas a esta de Germani,
que son pertenecientes a la llamada izquierda nacional, ¿sí? Entre la década del 60 y la década del 70. Tenemos como representante a Jorge Abelardo Ramos, ¿sí? Un autor cuyo tuvo una obra muy interesante que fue Revolución y Contrarrevolución en la Argentina, donde hacía, digamos, este tipo de lectura, ¿sí? Pero claramente dando vuelta a la carga valorativa, ¿sí? O sea, el peronismo era saludado justamente como un movimiento que venía a rejuvenecer la vida política, como un movimiento claramente revolucionario, y que justamente esta nueva clase obrera, ¿sí? O sea, partía de esta misma distinción, ¿sí? Pero claramente asignándole un elemento positivo a esta nueva clase obrera, venía a representar, digamos, el elemento nuevo en la política, el elemento que hacía rejuvenecer a la vida política, y en ese sentido estaba claramente identificado al peronismo como un movimiento rupturista. Más allá de invertir la carga valorativa, claramente estamos dentro del mismo esquema, ¿sí? De masas políticas y un líder del otro lado, que es quien es el que tiene, digamos, la responsabilidad de ese proyecto político, sea en un caso autoritario, como el caso de Germani, o sea en un caso rupturista o inclusive revolucionario, como en el caso de la izquierda nacional. Una postura innovadora que se da unos años después del texto de Germani, ¿sí? Hacia 1969 concretamente, en plena efervescencia política, ¿sí? Es el año concreto del Cordobazo, ¿sí? Y de un conjunto de movimientos de reivindicación a nivel popular y de agitación política. En ese contexto se da un libro, ¿sí? Llamado, elaborado, en realidad son una serie de artículos, ¿sí? Que luego fueron compilados. Uno de los principales de estos artículos es El movimiento obrero en los orígenes del peronismo, ¿sí? Los autores son Murmis y Portantiero, ¿sí? Sociólogos también, formados en la escuela de Germani, formados, ¿sí? Discípulos de Germani, pero que claramente su pertenencia al Partido Comunista, a una posición dentro del Partido Comunista que intentaba de alguna manera interpretar al peronismo, ¿sí? Ver por qué justamente gran cantidad de trabajadores seguían identificados con el peronismo, aún sin pertenecer todavía, aún no estando el peronismo en el poder, quiero decir, se preguntaban justamente qué es lo que hace a la importancia, a la vigencia de este movimiento político. Y en ese sentido también volvían la mirada hacia los orígenes del peronismo, hacia los años 30, pero acá claramente partían de un punto de partida completamente distinto de Gino Germani. Decían que Murmis y Portantiero sostenían que esta división entre una vieja y una nueva clase obrera es imposible de identificar, si no existe esa tal división entre dos componentes, ¿sí? A nivel sociológico, sino que tanto la vieja clase obrera, ¿sí? O los sectores más antiguos dentro de los núcleos de trabajadores, como los sectores nuevos provenientes de las provincias rurales, en realidad habían compartido una misma experiencia de condiciones laborales paupérrimas y de explotación a nivel laboral en las fábricas durante la década infame, y esto junto a un contexto político sumamente desfavorable. Entonces ambos sectores habían participado, habían tenido esa común experiencia, y las asociaciones sindicales y los representantes sindicales, si bien habían tenido participación y habían logrado representar a esos trabajadores, ¿sí? Esto claramente es distinto de lo que vimos en el caso de Gino Germani cuando hablaba de la nueva clase obrera sin ningún tipo de tradición sindical. Murmis y Portantiero van a decir que no, que justamente la representación sindical existió, ¿sí? Tanto de la nueva como de la vieja clase obrera, pero que dado el contexto político sumamente desfavorable para esto, un contexto político represivo inclusive hacia el socialismo y hacia el sindicalismo, no lograron ningún tipo de reivindicación a nivel material, ¿sí? Tanto en referente a cuestiones salariales como referente a cuestiones en el día a día de la organización de las fábricas y del propio proceso de trabajo. En ese sentido, estos autores lo que van a decir es que los trabajadores, tanto viejos como nuevos, acumularon esa experiencia de privación de derechos sociales y de derechos políticos, y vieron
de alguna manera la posibilidad frente a estas experiencias insatisfechas en el peronismo, ¿sí? El peronismo naciente, los claros signos que empezó a dar Perón desde la Secretaría de Trabajo y Previsión a partir de, una vez consumado el golpe de junio del 43. Entonces empezaron a ver la posibilidad de, a través de esas reivindicaciones materiales, identificarse con un nuevo movimiento político. Por otro lado también, lo que marcan estos autores como novedoso es que en esos años también se forma un arco de industriales interesados en la producción para el mercado interno, ¿sí? Beneficiados con la industrialización que se estaba produciendo a nivel liviano y con destino hacia el mercado interno, y de alguna manera se van a aliar tanto estos trabajadores, este sector de trabajadores más proclives a escuchar las propuestas que se les hacía desde el Estado en esos años, desde 1943 en adelante, y fundamentalmente desde la Secretaría de Trabajo y Previsión, y acá está el rol también de Perón. Estos trabajadores, aliados con este arco de industrialistas que piensan en el mercado interno, sí, que buscan producirlo al mercado interno, tendría el resultado de la formación del peronismo, ¿sí? O sea, el peronismo en este caso, en estos autores, no sería un ejercicio de poder autoritario, ¿sí? Entre un líder y una masa, sino básicamente una alianza de clases entre trabajadores, entre un sector de la clase obrera, un sector de sindicalismo también que los representaba, y fundamentalmente un sector también de industriales, ambos beneficiados con el crecimiento y el desarrollo del mercado interno. El eje de articulación de estos dos alas sería, lógicamente, la persona de Perón y el movimiento político en su conjunto. Pese a ser una interpretación claramente innovadora, la de estos dos autores, ¿sí? Allá por fines de los años 60, estoy hablando de Murmis y de Portantiero, en el texto ya reseñado, no van a estar exentos de determinadas críticas, ¿sí? De autores posteriores. La principal de ellas hace referencia justamente al hecho de que estos autores, en el intento de conceder algún tipo de protagonismo a los trabajadores en esta alianza de clases, en la formación, en la gestación del peronismo, se concentraron excesivamente en las cuestiones materiales, ¿sí? En cuestiones materiales insatisfechas durante los años 30, que luego fueron reivindicadas por un movimiento político como el peronismo y por la persona misma de Perón. Entonces se concentraron excesivamente, van a decir algunos autores, en la cuestión económica, en las cuestiones materiales, en el bolsillo concretamente. ¿Quién va a ser una de las principales voces de esta crítica y estas nuevas interpretaciones? Uno de ellos va a ser Juan Carlos Torre, ¿sí? En un libro famoso, entre otros, ¿sí? Que se llama La vieja guardia sindical y Perón. Concretamente el año de publicación de este libro es 1990, ¿sí? Y ahí la interpretación que va a tener este autor va a recuperar de alguna manera la identificación a nivel político, ¿sí? Va a seguir reconociendo un papel activo de los trabajadores a la hora de la gestación del peronismo, pero va a decir que esta identificación no partió solamente desde cuestiones materiales, sino que justamente partió también de una identificación a nivel político. ¿Por qué? Porque el peronismo fue el primer movimiento político que los consideró, los hizo partes efectivas de la comunidad política a nivel nacional, ¿sí? Los reivindicó no tanto en cuestiones materiales, que si bien existieron no son acá las más importantes, sino fundamentalmente los convirtió en miembros plenos a nivel político de la comunidad argentina, la comunidad nacional. Ese es el elemento, digamos, que rescata Juan Carlos Torre de identificación, ¿sí? De identificación a nivel político, de vinculación desde el punto de vista político entre los trabajadores y el nuevo movimiento que iba a surgir allá por el 17 de octubre de 1945. En esta misma línea de pensamiento vamos a cerrar con un autor cuyo nombre es Daniel James, ¿sí?
que tiene un libro también contemporáneo, ¿sí?, a la obra de Juan Carlos Torres, que se llama Resistencia e Integración, ¿sí?, un intelectual formado, un historiador formado dentro del marxismo británico, y tiene una interpretación particular del peronismo, ¿sí? O sea, va a hacer también hincapié en la identificación de los trabajadores con el peronismo, y fundamentalmente va a hacer hincapié en una cuestión cultural, ¿sí?, en ver qué elementos a nivel simbólico, a nivel cultural, generaron, ¿sí?, esta estructura de sensibilidad, va a decir el autor, esta identificación a nivel ideológica y a nivel inclusive sentimental de los trabajadores con la figura de Perón y con el movimiento político, y esta identificación de alguna manera generó una amalgama fuerte, ¿sí?, una fuerza muy importante que pervivió luego de la caída de el propio Perón en 1955, luego golpe de Estado, ¿sí?, y que, como decía, entonces pervivieron como una amalgama fuerte que ligó a estos trabajadores, este grueso de la población trabajadora, con esa identificación a nivel cultural e ideológica, ¿sí?, con el movimiento, que ya no tenía su líder en el poder, y que eso le otorgó una fuerza y una dinámica considerable, y que de alguna manera va a dar también la tónica de los años subsiguientes, ¿sí?, entre 1955 y 1973, ¿sí? Ahora bien, esta estructura de sensibilidad, este lazo simbólico y de identificación de los trabajadores con el peronismo, fue forjado a lo largo de unos cuantos años. Y para esto el autor, Daniel James, utiliza los discursos, la iconografía, las formas, las publicaciones de la época, y analiza justamente el discurso del propio Perón, de la forma en que se dirigía a las masas, y se pregunta qué fibras tocó Perón, ¿sí?, qué elementos sentimentales, simbólicos logró tocar Perón, que lo lograron tocar los partidos que en la época también se disputaban la representación de la clase trabajadora, como eran el Partido Socialista o el Partido Comunista. Y en este sentido da una serie de pistas respecto de esto, una de las cuales es que James sostiene que Perón logró, mediante sus discursos, resignificar la cuestión de la ciudadanía política en un molde social. Esto es, logró unir que la cuestión, digamos, el reclamo de derechos democráticos, ¿sí?, que habían sido avasallados durante la década infame, se identificara también con la reivindicación a nivel de derechos sociales por parte de estos trabajadores. Esta resignificación que hace, según James, Perón, de la ciudadanía, del concepto de ciudadanía en un nuevo molde de carácter social, también la vamos a ver, según este autor, en la apelación que hace el propio Perón en sus discursos a la clase trabajadora a ocupar un rol central dentro de lo que va a ser el armado y la construcción de un nuevo país, de un nuevo modelo de país, que es el que promete para la llegada al poder Perón. En este nuevo modelo de país, la clase trabajadora organizada, sindicalizada, va a representar un elemento central, según Perón, y es eso lo que busca lograr, ese sentido en los trabajadores. Decía, un lugar central en la organización y el proyecto a nivel económico de ese país. En este sentido, entonces, vemos cómo aparecen nuevas cuestiones respecto de qué representa el peronismo para los trabajadores a nivel simbólico, a nivel discursivo, y en ese sentido también es importante recoger, dice James, toda una cuestión, toda una serie de elementos que vemos aparecer tanto desde los discursos, desde la cúspide del Estado, como en las distintas publicaciones periódicas, ¿sí?, donde empiezan a aparecer conceptos tales como descamisado, cabecitas negras, y todos conceptos que eran utilizados en forma peyorativa, ¿sí?, hacia los trabajadores, empiezan a ser resignificados como un elemento de distinción, como un elemento de reivindicación por parte de este movimiento político. Esos también son elementos a tener en cuenta a la hora de cómo se construye, cómo se origina este movimiento nuevo en la historia política argentina.
En ese sentido también llama la atención nuestro autor en la escena propia del 17 de octubre, ¿sí? Con los obreros ocupando reductos que antes pertenecían a la alta sociedad porteña, como la Plaza de Mayo, ¿sí? Justamente esa escena famosa donde aparecen mojando las piernas, ¿sí? Refrescándose en la Plaza de Mayo los trabajadores, ¿sí? Con una vestimenta justamente de trabajadores y no con la que estaban acostumbrados a verse por ese momento en la Plaza de Mayo, y que de alguna manera la Plaza de Mayo se convierte a partir de ese momento en un centro de manifestación política, de identificación política, y que claramente es un elemento disruptivo, un elemento herético, va a decir, el impacto social herético que tiene el peronismo, va a decir nuestro autor. Para cerrar, de alguna manera, a modo de conclusión, James, en ese primer capítulo que ustedes tienen para leer, ¿sí? De este libro, va a decir que de alguna manera el peronismo fue forjado por la clase obrera, y también esa propia clase obrera fue forjada por el movimiento político, ¿sí? Hay un impacto de alguna manera de un lado y del otro, ¿sí? Con un camino de doble sentido. Ahora bien, también es innegable una contradicción, ¿sí? Algo que permanece de una manera latente en los propios orígenes del peronismo, y que lo vamos a ver cuando el peronismo sea efectivamente quien dirija los hilos del Estado a partir del 46, y luego cuando vuelva al poder en 1973. ¿Cuál es esta contradicción latente? Bueno, la contradicción entre el significado del peronismo como movimiento social, ¿sí? Esta reivindicación de los trabajadores de un nuevo lugar, tanto discursivo como práctico como real, de los trabajadores en la sociedad, y las necesidades funcionales que tiene el peronismo a la hora de ser un poder ejecutado desde el Estado, ¿sí? O sea, esta contradicción entre el peronismo como movimiento social y el peronismo como forma de poder a nivel del Estado. Esta contradicción de alguna manera se va a ir expresando en el primer gobierno peronista, ¿sí? Con más o menos puntos de tensión entre la cúpula del Estado y los movimientos sociales, los movimientos de sindicalistas, del sindicalismo y de los trabajadores, y luego la vamos a volver a ver en 1973 bajo otras condiciones, con otros condimentos. Lo central entonces es para este autor que esta amalgama fuerte que identifica a los trabajadores con el movimiento político nuevo que es el peronismo, que de alguna manera es una vía de explicación de los orígenes del propio movimiento, esta amalgama fuerte, decía, es lo que explica la pervivencia del peronismo a nivel de la cultura, a nivel de reivindicación política de un amplio sector de los trabajadores, a partir entre el periodo entre 1955 y 1973, que de alguna manera constituye algo inédito, inclusive a nivel de la historia latinoamericana y a nivel de la historia mundial, ¿sí? Un movimiento político que, aún sin tener una representación política en la cabeza del Estado, y su primer dirigente proscripto en esos años, continúa teniendo una fuerza y marcando claramente el pulso y la identificación política de buena parte de la población argentina de ese entonces.